Siguiendo con el tema de gases, a partir de la ecuación del gas ideal podemos calcular la densidad de un gas. Lo único que tenemos que hacer es despejar de la ecuación del gas ideal el número de moles, que se expresa con la letra N, y el volumen. Entonces, N sobre V sería igual a la presión sobre R, que es la constante ideal, por la temperatura. Recuerden que la presión la tenemos que expresar siempre en atmósferas y la temperatura en grados Kelvin, y pues R ya tiene un valor que ya habíamos determinado anteriormente y que es 0.082 y las unidades son litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. Por eso la importancia de expresar la presión siempre en atmósferas y la temperatura absoluta, o sea, en grados Kelvin. Una vez que de la ecuación del gas ideal despejamos N sobre V, sabemos pues que el número de moles es igual a la masa en gramos de esa sustancia sobre su masa molar. Entonces, si N lo sustituimos por esa igualdad que es la masa sobre la masa molar, pues la ecuación nos quedaría, esta ecuación pues ya nos quedaría de esta manera. Y mandando a la molaridad del otro lado de la ecuación nos queda de esta forma, y entonces M sobre V se parece a qué? A la fórmula o la ecuación de la densidad, porque la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, como pueden ver, a partir de la ecuación del gas ideal o de los gases ideales podemos calcular la densidad de un gas. Lo único que hicimos fue reordenar pues los diferentes términos de la ecuación y bueno, entonces M sobre V quedamos que es la densidad. Entonces densidad es igual a la presión por la molaridad sobre R, la constante que ya sabemos su valor, por la temperatura. Y bueno, aquí están desglosados todos los términos, estos que acabamos de mencionar. Siempre la densidad de los líquidos y los sólidos los expresamos en unidades de gramos sobre mililitros. Sin embargo, la densidad de los gases pues la vamos a expresar en gramos sobre litro, porque si lo hacemos de la manera en que expresamos la densidad en los sólidos y líquidos, pues nos darán valores muy pequeños. Debido pues a que sabemos que la densidad de los gases pues es muy baja en comparación que los sólidos y los líquidos, ya que pues las moléculas gaseosas están muy separadas, o sea, tienen grandes distancias entre ellas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo: calcular la densidad del dióxido de carbono, que es un gas, en gramos por litro sobre litro, a 752 milímetros de mercurio y 55 grados Celsius. Recordemos que siempre que utilicemos las ecuaciones o las leyes de los gases, siempre debemos de utilizar la temperatura en Kelvin y la presión en atmósferas. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer de aquí es convertir estos valores a las otras unidades. Entonces, partiendo de mi ecuación de densidad es igual a la presión por la molaridad sobre R por T, sabemos pues ya el valor de R, que es conocido, es este valor. También conocemos la presión, nada más que la tenemos en milímetros de mercurio, pues nada más la convertimos, sabiendo que pues una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces 752 milímetros de mercurio, que va a ser igual a 0.989 atmósferas, solamente es una regla de 3. Y la temperatura, para convertirla a Kelvin, pues nada más a los 55 grados Celsius le sumamos 273 y la temperatura en Kelvin es 328 Kelvin. Entonces ya tenemos la presión, la temperatura, R,
Y pues la molaridad la sacamos de la tabla periódica, que es, bueno, el valor de molaridad para el dióxido de carbono son 16 por cada átomo, entonces son 32 de los oxígenos, gramos sobre mol más 12 del carbono, tenemos 36 más 12, no, perdón, 32 más 12 son 44 gramos sobre mol. Entonces ya nada más vamos a sustituir todo aquí en la ecuación. Densidad va a ser igual a la presión que acabamos de convertir por la molaridad que sacamos de la tabla periódica sobre R, que ya lo sabemos porque es un valor conocido, por la temperatura. Y ya pues me va a dar igual a 1.62 gramos sobre litros. ¿Sí? Si eliminamos todas las unidades, si reducimos todas las unidades que están aquí, las unidades que nos van a quedar son gramos sobre litros. Fíjense, si expresáramos este valor en gramos sobre mililitros, la densidad me daría un valor muy pequeño. Es por eso que las densidades de los gases las expresamos casi siempre en gramos sobre litros. Y bueno, aquí está otro ejercicio. También podemos calcular a partir de la ecuación que obtuvimos aquí. Podemos calcular, como ustedes pueden ver, la molaridad. Sobre todo si se tiene alguna sustancia desconocida. Entonces, reordenando esta ecuación de densidad, que la sacamos a partir de la ecuación del gas ideal, podemos despegar molaridad solamente mandando R por T del otro lado multiplicando, y presión que estaba multiplicando la pasamos del otro lado dividiendo. Nos queda de esta manera: molaridad es igual a la densidad por R por T, temperatura, sobre presión. Y aquí tenemos un ejemplo. Un químico ha sintetizado un compuesto gaseoso amarillo verdoso de cloro y oxígeno y encuentra que en su densidad es 7.71 gramos sobre litro a 36 grados Celsius y 2.88 atmósferas. Calcula la masa molar del compuesto y determina su fórmula molecular. Ya me están diciendo que tengo un compuesto gaseoso. Me están diciendo también su densidad, por lo tanto tengo este valor, tengo R que ya es conocido, también me están dando la temperatura y me están dando la presión. Pues ya nada más vamos a sustituir en la fórmula, pero antes de sustituir, pues la temperatura me la dan en grados Celsius, hay que convertirla a Kelvin solamente sumándole 273. Y bueno, pues sustituyendo en la fórmula, pues tenemos que la molaridad será igual a 67.9 gramos sobre mol. También nos pide el problema, aparte de la masa molar, que la calculamos nada más sustituyendo directamente la fórmula, nos pide determinar la fórmula molecular del compuesto. En el enunciado nos está diciendo que este compuesto tiene cloro y oxígeno, y como ya sabemos su masa molar, entonces podemos determinar su fórmula molecular pues a prueba y error, sumando cloros y oxígenos, ¿verdad? Y bueno, si sumamos un átomo de cloro con dos átomos de oxígeno, la masa que nos da, la masa molar, es de 67.45 gramos por mol. Por lo tanto, pues este valor se acerca mucho a este que calculamos. Entonces podremos deducir a prueba y error que esta será la fórmula molecular del compuesto. Y aquí hay otros ejercicios. También podemos conocer cuantitativamente las reacciones que se llevan a cabo entre gases, o sea, la estequiometría de los gases. Pues los gases, a comparación de los sólidos y líquidos, pues estos se expresan en unidades de volumen, y pues también los podemos expresar en moles como cualquier otra sustancia. Ajá. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde vamos a conocer o a estudiar cuantitativamente una reacción que se lleva a cabo entre el acetileno y el oxígeno.
los dos gaseosos y me están produciendo dióxido de carbono y agua. Bueno, hay que checar que esta reacción primeramente esté correctamente balanceada. Ya que lo hacemos, pues lo que nos pide el problema es calcular el volumen de oxígeno en litros, dice a temperatura y presión estándar. El volumen de oxígeno que se requiere para la combustión completa de 2.64 litros de acetileno, también a temperatura y presión estándar. Entonces, ¿cómo esta reacción se lleva a cabo, como aquí lo dice, a temperatura y presión constante? Vamos a hacer uso de la ley de Avogadro, que ya la habíamos visto. Esta ley se lleva a cabo a temperatura y presión constantes, y Amadeo Avogadro pues descubrió, si recordamos, que el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas presente, y vimos este ejemplo de esta reacción en donde se está produciendo amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno. Dijimos que si la presión y la temperatura son constantes, es lo mismo que nos expresemos, que expresemos a las sustancias a partir de moles o de volúmenes, ¿sale? Es lo mismo entonces decir que tenemos 3 moles de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno, que en conjunto me producen 2 moles de amoníaco. Es lo mismo si decimos, si tenemos una presión y temperatura constantes, que tenemos 3 volúmenes de hidrógeno y 1 volumen de nitrógeno. Y estas dos sustancias me producen 2 volúmenes de amoníaco. ¿Cuáles son las unidades para el volumen? Pues pueden ser litros o mililitros, ¿verdad? Entonces podemos decir que 3 mililitros de hidrógeno gaseoso reaccionan con 1 mililitro de nitrógeno gaseoso, o lo mismo, 3 litros de hidrógeno gaseoso reaccionan con 1 litro de nitrógeno gaseoso y me producen 2 litros de amoníaco. Pues es la misma relación si usamos mililitros o litros, ya que pues la relación siempre va a ser 3:1. O la relación entre el producto y los reactivos será 2:4, ¿verdad? Si sumamos los reactivos. Entonces, a partir de la ley de Avogadro, pues nada más aquí vamos a aplicar una regla de 3. ¿Sí? Si 2 litros de acetileno se utilizan o son equivalentes con 5 litros de oxígeno, si tenemos 2.64 litros de acetileno, ¿cuántos litros de oxígeno se van a necesitar para producir dióxido de carbono y agua? Pues nada más es una regla de 3. 2.64 litros de acetileno lo multiplicamos por 5 litros de oxígeno, aquí es O2, sobre 2 litros de acetileno, ¿verdad? Acuérdense que esta es mi equivalencia, ¿verdad? De aquí. Y colocamos abajo el acetileno, los litros de acetileno, para que se me eliminen con estos y me queden los litros de oxígeno, O2, ¿sí? Que es lo que me está pidiendo el problema, el volumen de O2. Y bueno, pues se necesitan, entonces pues ya nada más hacemos esta operación y ya vamos a obtener el volumen de O2 que se requieren para reaccionar con 2.64 litros de acetileno. Esta ley, entonces, la ley de Avogadro la aplicamos porque esta reacción se está llevando a cabo a temperatura y presión constantes, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos otro ejercicio.